Cuando tenía 8 años encontré el río perdido. Nadie sabía dónde se ubicaba, ni siquiera cómo llegar a él, pero sin embargo, en todo el condado hablaban de su existencia. Un día me di cuenta que lo había hallado porque realmente era un lugar extraordinario, maravilloso. Los árboles caían sobre el río, los peces gordos iban de un lado para el otro y era realmente un paraíso viviente. Me saqué la ropa, me bañé, tomé sol toda esa hermosa tarde en ese lugar maravilloso que había descubierto. Cuando volví esa tarde para mi casa, lo que hice es marcar bien el camino para poder regresar. Y con una alegría enorme le dije a mi padre: papá, encontré el río perdido. Mi padre me miró a los ojos y supo que no mentía. Me acarició la cabeza y me dijo: hijo, yo cuando tenía más o menos tu misma edad, también incursioné en él, pero jamás pude volver a hallarlo. Le dije: quédate tranquilo, papá, he marcado el camino, dejé mis huellas, puse ramas mientras volvía para que podamos ir juntos a su encuentro. Al otro día, con toda esa emoción a cuestas, fuimos con mi padre y no había huellas, no había ramas y no pudimos volver a encontrar ese hermoso lugar. Pasaron 2 años cuando mi padre necesitaba y estaba en la búsqueda de trabajo y tuvimos que ir hacia la oficina de los parques nacionales para el lugar donde él tenía que tener una entrevista laboral. Mientras mi padre formaba la fila, junto con mis hermanos menores que yo, fuimos hacia el sótano del lugar donde encontramos un enorme mapa, un mapa en el cual figuraban las montañas, los ríos, todos los accidentes geográficos de la región. Mientras yo miraba buscando el río perdido y quería de esa forma pasarle y demostrarle la ubicación a mis hermanos, se acerca un hombre grandote, un guardiaparque con sus bigotes prominentes, y me pregunta: ¿qué estás buscando, hijo? Estoy buscando el río perdido. El guardaparque me mira y me dice: no, el río perdido no existe. ¿Cómo no va a existir?, le digo yo. Si yo me bañé en él, pasé toda una tarde. Dice: no, vos estuviste en el río Rojo. No, yo estuve en los dos. Conozco las diferencias que hay entre uno y otro. En eso aparece mi padre, lo tomo de la manga y le digo: papá, explícale al Señor que el río perdido existe. En ese momento, ya con más firmeza, el guardaparque me mira y me dice: escucha, niño, en este mapa están reflejados todos los accidentes geográficos y está detallado todo lo que existe en esta región. Si hubiera alguna información que no figurara en él, pondría en riesgo la seguridad nacional. Nuevamente lo miré a mi padre, le pedí que asintiera sobre la presencia del río y mi padre bajó la cabeza. Él estaba necesitando ese trabajo y me dijo: hijo, si el Señor dice que el río perdido no existe, él, que es un experto, hay que creerle y entender y aceptar que el río perdido no existe en este lugar. A partir de ahí tuve un gran aprendizaje y aprendí precisamente a no creer tanto en lo que decían los expertos. Aprendí a que debía confiar plenamente en mí. Si era yo el que había nadado, era yo el que había estado bajo esos rayos del sol y disfrutado de ese paraíso que proporcionaba la naturaleza. Entonces
Ante esta instancia yo me daba cuenta que en muchos casos esos expertos o ese experto que me daba esa afirmación, en muy pocas ocasiones se había mojado en un río. Con este hermoso relato que plasma Jorge Bucay, les quiero dar la bienvenida a nuestro encuentro número 124 de Emprender Hoy. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos hemos condicionado mentalmente, hemos paralizado nuestra acción o hemos puesto en duda nuestras propias creencias por la opinión de otros que se consideran o consideramos expertos, y hemos bajado la cabeza y dejado de intentar? De eso se trata el cuento que abre el programa de hoy. Animarnos, como siempre, al desafío de avanzar. Ya no solo el desafío de pensar, sino al desafío de perder los miedos, de creer y de tener confianza en lo que nosotros sentimos, desarrollar la propia intuición, que tan poca trascendencia le damos como seres tan volcados hacia lo racional, lo lógico, y con una carencia muy grande de apuntar hacia lo perceptivo. Bueno, yo quería comenzar este programa y continuar en todo este abanico de aprendizajes que estamos compartiendo en conjunto, que van y vienen de manera recíproca para desafiarlos precisamente a ir hacia adelante. Nos vemos en nuestro segundo bloque de Emprender Hoy. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador, de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. En Deco Bazar encontrás lo que buscás. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer.
La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Hablar poco, escuchar mucho y preguntar bien. Esta trilogía yo la llamaría una trilogía de la comunicación, no solo para los que son emprendedores y para trabajar desde la venta y desde la negociación, sino para cualquier ser humano en general, como medio para poder vincularse. Nosotros venimos desarrollando desde el programa anterior, en el arte de preguntar, la importancia precisamente de trabajar sobre las preguntas y no estar permanentemente pensando en las respuestas. Lo que nos marca, esta trilogía con la cual abrimos este bloque, y cuando nos referimos a hablar poco, no significa no hablar, significa expresarnos lo justo y lo necesario. Escuchar mucho tiene que ver con lo que representa la escucha activa, y preguntar bien es el motivo de estos últimos programas, el desarrollo, y vamos a entrar, como prometimos la semana pasada, entrar en diferentes tipos de preguntas que nos ayuden a obtener los resultados que nosotros estamos deseando en todo caso. Fíjense que van de la mano estos tres componentes, el hablar poco, el escuchar mucho y el preguntar bien, con factores emocionales. Puntualmente me refiero a la ansiedad, ese terrible componente que nos toca, que nos abarca, que nos abraza a la mayoría de nosotros, y que precisamente sin trabajar sobre la parte interna nuestra, sin tratar de buscar la manera de frenar un poco esa rapidez en la cual vivimos, esa ansiedad con la cual nos comportamos, va a ser muy difícil poder llevar a la práctica esto. Por eso que hablándolo así parece muy fácil, pero en realidad es muy difícil. ¿Ustedes se dan cuenta lo complejo que es escuchar? Por eso cuando se habla de que escuchar es un arte, solamente cuando se pone un programa en la televisión, no quiero ni referirme a los debates donde las ideas se entrecruzan, porque son pensamientos que tienen que ver con la política en muchos casos, donde no hay nadie que realmente le interese escuchar al otro. Escuchar activamente no solamente tiene que ver con el manejo de la ansiedad, no solamente tiene que ver con el lenguaje corporal que lo exprese, sino con la intención de hacerlo. Y nosotros debemos tener la intención de escucharnos. En un mundo tan complejo, tan superficial, tan difícil de llevar adelante, nos tenemos que dar cuenta que lo más importante no es tener razón, porque en muchos casos la razón mía puede que sea factible, que pueda ser verdadera, como puede ser la del otro. Pero nosotros lo que debemos entender es establecer puentes, establecer un lugar donde el diálogo pueda fluir y donde yo tenga la capacidad y la posibilidad de pensar, de escuchar al otro y de pensar. En diferentes oportunidades le he manifestado que en mi caso, a nivel personal, me ha servido profundamente la práctica de la escucha activa en grupos de autoayuda. Les he comentado varias veces con el tema de la obesidad, donde
en Buenos Aires yo los rescato profundamente, los grupos de SER, comedores compulsivos en recuperación, donde en los procesos que se trabajaba, el que recibía ayuda, el que había planteado la dificultad que tenía, no podía contestar y no podía contestarle al que le estaba dando una orientación. Lo que tenía que hacer es tomarla y si le servía ponerla en un bolsillo y si no le servía ponerla en el otro. Entonces, este proceso de ida y vuelta era fundamental porque lo que lograba es que en la escucha no estabas pensando en la respuesta, que es lo que nos pasa habitualmente. En la escucha debemos estar pensando en entender lo que el otro nos plantea, en ese análisis, no en si tiene o no tiene razón. Esto mismo que vivencié hace más de 20 años atrás, hoy en las capacitaciones más modernas de coaching, se establece como un ejercicio. En su momento lo aprendí gratuitamente y hoy hay que pagar bastante también para aprender todo esto, donde no te permiten, en cadenas de emprendedores, de empresarios, no te permiten contestar sobre lo que te están diciendo, para obligarte sí o sí a escuchar al otro. Es importantísimo que esto lo tengamos presente, porque si no, no tiene ni siquiera relevancia la pregunta que hagan. Cuando nosotros hablamos de preguntar, no hablamos de interrogar. ¿A qué me refiero con interrogar? Muchas veces nos encontramos en los grupos cuando se trata de incentivar los tipos de preguntas para entender las motivaciones ajenas, que hay que ponerle no solamente el entusiasmo, el interés real, sino que también hay que trabajar sobre el cómo. ¿Cómo pregunto? Un ejemplo muy concreto de todo esto sería: ¿y vos cómo te llamás? ¿Cómo lo pasamos ese ¿y vos cómo te llamás? A una pregunta que realmente tenga dulzura en su manera de expresarse. ¿Me disculpás? ¿Cuál es tu nombre? Estamos yendo al mismo lugar, pero fíjense la diferencia que hay en cuanto al camino. A través de las preguntas, como hablamos, no solo nos logramos conectar, sino de acuerdo a la que utilicemos, podemos llegar a desbloquear emocionalmente al otro. Podemos ir desde lo general hacia lo específico. Y como elementos clave de todo esto, es que entiendan que en realidad a la hora de preguntar también hay que planificar. Siempre entra la planificación, como entra la organización. Nada de lo que nosotros venimos hablando se va o se ve con improvisación. No, todo tiene que ver con un trabajo profesional. Enfocarte hacia el propósito de la pregunta. Directamente, después como hablábamos en el tema del escuchar, y después utilizar las preguntas de acuerdo a la circunstancia que yo tenga que relevar. Por ejemplo, hay preguntas que se denominan abiertas, otras preguntas se denominan cerradas. Ni una es buena ni otra es mala. Lo que tiene que ver es para cuándo debo utilizar cada una. La pregunta abierta es la que tiene por objeto obtener información amplia. La pregunta cerrada es la que su respuesta es sí, no u opción. Siempre a los vendedores les paso ejemplos muy concretos. Si yo voy a ir a comprar un suéter y el vendedor que me atiende me pregunta ¿de qué color? Y ante el color que yo le planteo le digo azul marino. No, azul marino no tengo. Bueno, ¿alguna gama fuerte del azul? No tengo azul. Entonces, ¿dónde está el error? El error está en que la persona que me estaba atendiendo no tenía una gama de posibilidades importantes. Y en vez de hacerme una pregunta cerrada, en ese caso me hizo una pregunta abierta y me preguntó qué color, dándome la posibilidad de que yo le diga el color que me gustaba, y él realmente tenía 7, 8 o 9 opciones. ¿Qué tendría que haber hecho en ese caso? Haberme hecho una pregunta cerrada donde tratara de orientarme a mí y no quedar mal parado del otro lado. ¿Cuál podría haber sido? Me tendría que haber preguntado, cuando yo le pedía un suéter, ¿claros u oscuros? Entonces vas hacia el lugar donde el otro, en todo caso, te responde y te da la posibilidad
de seguir avanzando en la demostración de ese producto. Este es uno de los casos clásicos que se da en venta y se da en todos los órdenes. Recuerden que siempre hablamos de que las preguntas abren puertas, que las preguntas son las que le permiten entrar en un terreno muchas veces desconocido y que tienen por objeto solucionar el problema del otro. Así que es muy importante que ustedes, si les interesa, que puedan profundizar sobre todos estos temas y que como pregunta final yo les dejaría del bloque para todos los que se tienen que vincular como emprendedores, que tienen un negocio, a ver qué pregunta hacen para darle la bienvenida a un cliente. Y ahí se van a dar cuenta, y les voy a tirar 2 pequeñas ayudas, que hay 2 tipos de preguntas, una que tienen que ver con la persona y otras que tienen que ver con la venta. Si yo voy directamente con la venta y le pregunto qué anda buscando, qué necesita, en qué la puedo ayudar, lo único que estoy pensando, esa es una pregunta dirigida a la venta, estoy pensando en venderle a la otra persona, no estoy pensando en ella directamente. En cambio, si la pregunta que hago de apertura cuando llega es ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? En todo caso, me estoy preocupando por ese individuo y estoy dándole la posibilidad de tener un diálogo más bien personal y después poder ir avanzando sobre sus necesidades. Bueno, les dejo estas reflexiones donde hablamos no solo desde lo filosófico, sino de lo comercial para poder cerrar un poquitito este hermoso tema del arte de preguntar. Nos vemos en el tercer y último bloque del programa de hoy. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador, de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Pool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Saco y Asociados. Soluciones para tu empresa.
La fotografía retrataba a dos hombres a fines del siglo XIX, más precisamente en Damasco, la capital de Siria, donde se ve claramente esta hermosa unión personal entre Mohamed el ciego y Samir el enano cuadripléjico. Mohamed era un musulmán que por las noticias de la época, los cronistas en realidad tienen poca información y no saben si era ciego de nacimiento o con una enfermedad adquirida a través de su juventud. Y Samir era un cristiano que era enano y cuadripléjico, que cuando se encuentra con Mohamed pueden los dos complementarse y generar un vínculo de amor que les permite avanzar en sus propias vidas. Mohamed llevaba en sus hombros a Samir. Samir, con su vista, reemplazaba la de Mohamed y marcaba el camino. Y Mohamed, con su cuerpo y con sus piernas, le daba movilidad a la imposibilidad de su amigo. Esta unión extraordinaria, esta paradoja, este aprendizaje difícil de entender para los tiempos que corren, en una parte del mundo donde está convulsionado permanentemente por guerras de origen religioso o de intereses políticos, es impensada esta historia. En ese momento, y que dos religiones antagónicas en todo caso se pudieran plasmar en este tremendo acto de amor y de convivencia. Llegó un momento donde, por lo natural de nuestra vida, Mohamed se enfermó y se murió. Ellos eran huérfanos, no tenían familia, vivían en una misma habitación, y fue tanta la tristeza de Samir que a la semana él también dejó de existir. Esta hermosa lección, donde esa palabra, esa posibilidad de complementarse, es más que importante, es más que interesante para épocas de tanto caos en la humanidad, en nuestra sociedad actual, como hablábamos en el bloque anterior, en cuanto a esa imposibilidad de convivir con ideas o con ideales en todo caso diferentes. Nos parecía más que inspirador plantear esta historia real para motivarnos a buscar un camino en común. Bueno, yo les agradezco como siempre la participación, los invito a que se suscriban al canal, a que compartan el programa si les gusta, a que nos permitan generar una cadena de inspiración, de entusiasmo y de herramientas para poder seguir adelante y plasmar una energía positiva que tanta falta nos hace. Me despido con un gran agradecimiento a todos los que hacen posible que el programa siga al aire y a todos los que componen el equipo de Emprender Hoy, y los invito a que nos veamos, si Dios quiere, la próxima semana.